las notas que estaban faltando en el acta de la era de cardio de medicina interna. Así que con esto de hoy doy por finalizada las modificaciones. Los que no tienen otra nota, algunos me han preguntado a ver si es que yo no me equivoqué y demás, todos los otros han sido revisados y están bien. Como recomendación para mesas posteriores, hay muchos, sobre todo brasileños, que tienen 2 o 3 palabras por apellido. Me pasé media hora buscando a una chica que tiene 3 palabras en el apellido y dio solamente la última palabra encima, así que tuvimos que buscar extensamente hasta que encontramos a la susodicha alumna y se solucionó el tema de su nota. Así que bueno, continuando con esófago, hoy vamos a hablar de la enfermedad relacionada al reflujo gastroesofágico. Vamos a ver que es una enfermedad muy común que, digamos, que puede tener manifestaciones intestinales o, digamos, digestivas, como también extradigestivas. Y muchas veces el paciente llega a la consulta, digamos, por otro especialista, no precisamente por el clínico o el gastroenterólogo. Bueno, esta figurita simplemente nos muestra que nosotros tenemos un esfínter esofágico, que algo hemos hablado el día de ayer. Este esfínter tiene un aumento de la capa circular muscular del esófago, un engrosamiento. Tiene además un ligamento gastrofrénico que digamos, también contribuye a este esfínter, y también tenemos el músculo diafragma. Entonces, vamos a ver que hay componentes tanto dentro de la parte esofágica como de la parte gástrica que pueden contribuir a la aparición de este reflujo patológico que puede llevar a diferentes manifestaciones. Así que vamos a organizarnos de manera tal de ir hablando siguiendo esta secuencia, y posteriormente la clase tiene también gastritis y el tratamiento del vómito. Entonces, como les dije, enfermedad muy frecuente, fíjense, una prevalencia de hasta el 50%, y es un problema de atención primaria a la salud de consulta frecuente. Vamos a ir definiendo, digamos, o sea, el reflujo gastroesofágico se define como el paso del contenido gástrico o intestinal a la luz del esófago en ausencia de náuseas, vómitos o eructos. Eso es la definición de reflujo. El reflujo vamos a ver que es fisiológico y ocurre en todas las personas, en algunos momentos, sobre todo relacionados con el horario de comidas, y que en general no genera ninguna complicación debido a ese reflujo. Cuando hablamos de enfermedad por reflujo gastroesofágico, estamos hablando a aquellos pacientes que tienen un reflujo patológico y debido a eso van a tener complicaciones físicas a consecuencia del reflujo ácido hacia el estómago. Entonces, siguiendo con términos, vamos a ver que la esofagitis por reflujo es la consecuencia es una consecuencia que se ve en el tercio distal del esófago sobre todo. Entonces vamos a ver un proceso inflamatorio que puede verse por la endoscopía y que puede confirmarse por la biopsia. Y vamos a ver que no siempre vamos a tener esofagitis en un reflujo gastroesofágico. Hay personas que tienen síntomas que, o sea, tienen pirosis, tienen incluso regurgitación, pero cuando uno hace la endoscopía, ni evidencia que que haya reflujo, ni evidencia que esté inflamada la mucosa. Los síntomas de este proceso, básicamente estos dos, la pirosis y la regurgitación, son los que, si están presentes ambos, da la pauta o da a pensar, digamos, con mucha probabilidad de certeza, de que esto sea un reflujo gastroesofágico. La pirosis, que es esa sensación de molestia o quemazón retroesternal que sube hasta el cuello y a veces hasta la boca, es lo más frecuente. La regurgitación, que es el retorno del contenido gástrico a la orofaringe y muchas veces a la boca sin ningún tipo de esfuerzo, son los síntomas que el paciente va a referir.
Menos frecuentemente, y esto se da cuando hay ya hay claramente una enfermedad por reflujo gastroesofágico, podemos encontrar que el paciente pueda tener náuseas, que pueda tener hipersalivación por la irritación crónica del reflujo ácido a la boca, que puede tener hipo y eructos que ya van a tener que ver con seguramente un proceso inflamatorio importante a nivel del tercio inferior del esófago. Cuando vamos a ver los síntomas, lo típico sería pirosis y regurgitación. Eso, como les dije, más del 75-80% de los pacientes lo van a presentar. Pero no es tan infrecuente que los pacientes vayan al otorrinolaringólogo porque tienen disfonía, porque tienen tos, porque tienen aclaramiento de garganta, que es esa carraspera crónica. Muchas veces hasta incluso vienen porque tienen disfonía, porque tienen broncoespasmo, y son síntomas atípicos del reflujo gastroesofágico. Entonces, los síntomas típicos, dijimos, pirosis y regurgitación, son los más comunes, pero pueden haber otras cosas, como disfagia. Acuérdense que hemos dicho la dificultad o la sensación del paso del alimento, del bolo alimenticio durante la deglución por el esófago, odinofagia, dolor al deglutir. Puede haber hipo, puede haber dolor torácico. Se describe como que puede ser epigástrico, pero en general si ustedes tienen un dolor epigástrico y tienen, o sea, es poco frecuente que duela el epigastrio en una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Se puede ver la pérdida del esmalte dental como dentro de los síntomas típicos. Dentro de los atípicos, fíjense que hay síntomas pulmonares, síntomas cardiovasculares, que pueden, digamos, llevar a que el paciente entre al sistema de salud por otros especialistas. Entonces, dentro de los pulmonares, lo peor de todo sería un absceso pulmonar, pero es común que tengan tos crónica, que tengan bronquitis a repetición o que tengan directamente un asma como consecuencia de ese reflujo. Otorrinolaringológico, muy común. Yo creo que los otorrinolaringólogos son los especialistas que más indican inhibidores de bomba de protones, porque ven muchísima laringitis crónica y problemas, digamos, otitis media de tipo serosa por reflujo gastroesofágico. Entonces, es muy común que el otorrino, cuando hace la laringoscopía, vea el proceso inflamatorio en la laringe por encima de las cuerdas vocales y directamente ya le indica el inhibidor de bomba de protones antes de mandarlo al gastroenterólogo directamente. Entonces, con respecto a la fisiopatología, hemos dicho que el reflujo ocurre en todas las personas, que generalmente aparece durante las comidas o ahí alrededor del acto de comer, que generalmente duran muy poquitos minutos y que al paciente no le da absolutamente ningún síntoma, no se da cuenta de que eso ocurre. Eso ocurre porque tenemos esta barrera antirreflujo que habíamos visto en la primera fotito, digamos, en donde tenemos la capa muscular engrosada, el ligamento freno esofágico, freno gástrico y el diafragma. Eso es la barrera anatómica, digamos. Vamos a ver que además tenemos una barrera luminal, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con el aclaramiento que va generando la saliva, sobre todo al pasar por el esófago. Y por otro lado tenemos los factores defensivos de la propia pared del esófago. Entonces, dijimos que tenemos la barrera antirreflujo anatómica, que tenemos un aclaramiento esofágico, que tiene que ver, en primer lugar, por la peristalsis propia del esófago, que hace que la onda peristáltica vacíe el contenido esofágico en el estómago, y por otro lado el aclaramiento residual, que tiene que ver con la secreción y deglución permanente de saliva que tenemos, con lo cual eso también ayuda a que, digamos, que se limpie el esófago. Y después tenemos la pared, como había dicho, que tenemos a los diferentes niveles o capas de esta pared esofágica algunos elementos importantes. Entonces, simplemente repite, en condiciones normales tenemos ondas peristálticas que ayudan a mantener limpio el esófago. En condiciones normales tenemos frecuentemente salivación y deglución de saliva,
con lo cual mantenemos o ayudamos este aclaramiento. Y ese aclaramiento, digamos, desde que comienza la onda peristáltica con la deglución de saliva, demora más o menos 2 a 3 minutos. En el reflujo, enfermedad por reflujo gastroesofágico, la peristalsis está debilitada, vamos a tener disminución de la salivación y el aclaramiento esofágico en total va a demorar mucho más tiempo, por lo tanto va a haber más persistencia del ácido en el esófago. Dentro de los factores esofágicos de la pared vamos a ver que tenemos una capa intraluminal que está dada por la capa de moco, bicarbonato, que tiene poca importancia en realidad, pero nos importa más, por ejemplo, la integridad de la membrana del epitelio, entonces las membranas celulares, los complejos de unión intercelular y la capacidad que tienen estas células de actuar como, o sea, de tener sustancias en su interior que actúan como buffer, digamos, neutralizando la acidez que vuelve del estómago. Y también son muy importantes los factores postepiteliales, en donde el flujo sanguíneo adecuado va a hacer que traiga bicarbonato para neutralizar el ácido, traiga oxígeno y alimentos y pueda arrastrar los hidrogeniones en exceso que hay en la zona. Entonces, para que ocurra reflujo gastroesofágico, vamos a ver que tenemos que tener una incompetencia de esta barrera antirreflujo, algún trastorno del aclaramiento esofágico y tiene que haber algunas situaciones como por ejemplo, aumento de la presión intraabdominal. Entonces ahí se explica por qué en el embarazo, en la obesidad, en la citis vamos a tener con más probabilidad reflujo gastroesofágico, pero también tiene que ver el reflujo de bilis y de pepsinas de tripsinas, sobre todo al estómago, y también la secreción de pepsina y de hidrogeniones a nivel del propio estómago. Entonces, eso genera una mayor distensión del fundus gástrico, y eso favorece que se venza la presión o el esfínter esofágico inferior. Vamos a ver que cada uno de ellos tienen efectos. Entonces, el ácido, por ejemplo, el ácido clorhídrico, lo mismo que la pepsina, que son los componentes del estómago que vuelven hacia el esófago, generan un daño directo a la mucosa del esófago, generando, digamos, daño en la mucosa. Entonces, son los que en el 90% de los casos son responsables de las lesiones por esofagitis y por reflujo. Después habíamos dicho la bilis y la tripsina. La bilis lo que tiene sobre todo es un efecto detergente, digamos. Entonces es como que lava esa capa protectora que puede tener la mucosa esofágica y permite que el ácido y la pepsina actúen mejor. Y la tripsina tiene un efecto directo por la proteólisis que genera, dañando directamente la mucosa esofágica. También tenemos que tener en cuenta que el esfínter esofágico inferior está sometido a estímulos digamos, de aumento de la contracción o disminución o relajación, digamos, de este esfínter. Me interesa por ahí que presten atención a algunas cosas dentro de los que disminuyen la presión, que serían los que favorecen a la cuestión del reflujo gastroesofágico y a la enfermedad, como por ejemplo la colecistoquinina, como por ejemplo los fármacos. Fíjense que estamos hablando de beta-adrenérgicos, entonces por ahí estamos hablando del salbutamol, antagonistas del calcio y los nitratos, que habíamos hablado ayer en tratamiento de justamente los trastornos motores del esófago, porque o sea, para relajar el esfínter, bueno, podemos generar de una relajación excesiva. Las benzodiazepinas, la teofilina, y ahí uno debería tener en cuenta los alimentos que tienen algún componente parecido, digamos. Entonces el café, el té, el mate, son alimentos que tienden a generar reflujo gastroesofágico. Y dentro de los alimentos, hay alimentos que están claramente relacionados con reflujo, como por ejemplo el alcohol en primer lugar, el chocolate y las comidas con aumento de grasas. Importa también fijarse en los que aumentan la presión, porque eso van a ser, sobre todo dentro de los fármacos, lo que nosotros vamos a usar para tratar de mejorar la competencia del esfínter esofágico inferior.
Entonces, presten atención a la metoclopramida, a la domperidona, que son antagonistas justamente de la dopamina y que favorecen al cierre del esfínter esofágico inferior y a la propulsión del bolo alimenticio por fuera del estómago, o sea, hacia adelante, hacia el duodeno. Por lo tanto, para que exista reflujo tiene que haber un desequilibrio entre los factores protectores de este reflujo, como puede ser la barrera mucosa, el aclaramiento, la barrera antirreflujo anatómica, y los factores lesivos, que son claramente conocidos como la pepsina, el ácido clorhídrico, las enzimas pancreáticas, sobre todo tripsina y la bilis. Entonces, en esta situación tenemos una incompetencia de esta barrera, disfunción del esfínter esofágico inferior y se relaja, hace, digamos, relajaciones más prolongadas y más frecuentes. Ya hay de por sí una hipotonía basal y eso hace que aparezca que este cuadro progrese a una enfermedad. Entonces, en el reflujo gastroesofágico en la enfermedad vamos a tener aumento de los reflujos nocturnos y es muy común que el paciente comente o se despierte con una sensación de ahogo a la noche y de acidez en la garganta, que le genera acceso de tos muy importantes. A eso se le agrega que el estómago se vacía más lentamente, o sea, demora más de 3 horas en vaciarse, que muchas veces los pacientes consumen sustancias, ya sea alimentos o fármacos que alteran el tono del esfínter esofágico inferior. Se habla de las hernias hiatales, en realidad sí pareciera ser que las hernias hiatales, que son herniaciones del estómago a través de orificios del diafragma, favorecerían a que aparezca enfermedad por reflujo y que aparezca reflujo gastroesofágico. Pero lo que uno ve es que en realidad es bastante común de ver, pero hay personas que no tienen hernia hiatal y que igual tienen esofagitis por reflujo importante. Y situaciones clínicas relacionadas con la enfermedad por reflujo. Entre ellas tenemos, por ejemplo, antecedentes de cirugía gástrica y esofágica. Ya hemos visto ayer también que la miotomía de Ehlers, que usábamos para los trastornos motores como la acalasia, va a terminar con una incompetencia de ese esfínter y probablemente genere reflujo. La gestación, o sea, el aumento de la presión intraabdominal por el útero gestante, va a llevar a que sea más frecuente que haya reflujo. Aquí también deberíamos considerar las otras situaciones de aumento de presión intraabdominal como la obesidad. Pero después, fíjense, el síndrome de Solinger-Ellison. Aquí lo que tenemos es una hipergastrinemia que me genera un exceso de secreción de ácido clorhídrico y por lo tanto este exceso de secreción de ácido clorhídrico genera con mayor posibilidad reflujo gastroesofágico con esofagitis. La esclerodermia es una enfermedad autoinmune que genera fibrosis en todas las capas del esófago y por lo tanto va a generar incompetencia, o sea, una ausencia de peristaltismo y es muy común que tengan severas esofagitis por reflujo. Entonces, aquí también tratamos de interpretar la fisiopatología. Cuando llega el reflujo ácido al esófago, nosotros vamos a tener la rotura de esta barrera mucosa que nos va a dar básicamente dos respuestas. La respuesta inflamatoria y la respuesta funcional. La respuesta funcional lleva a que haya mayor incompetencia del esfínter posteriormente. La respuesta inflamatoria, dependiendo del tipo de respuesta que tengamos, me va a generar muerte celular, suele generar la muerte de la capa superficial de ese epitelio, pero junto con esa muerte celular va a comenzar a proliferar la capa basal, digamos. De todos modos, van a quedar erosiones que pueden, por un lado, repararse. Si se reparan, en general, un porcentaje se repara con epitelio escamoso normal del esófago, pero un porcentaje se repara con epitelio metaplásico. Y es aquí donde tenemos la metaplasia o el epitelio de Barrett, que es un epitelio de tipo gástrico o de tipo intestinal que puede evolucionar hacia una displasia y puede evolucionar a un adenocarcinoma. Eso ocurre sobre todo cuando tenemos una metaplasia de tipo intestinal en este tercio inferior del esófago.
Por otro lado, el infiltrado inflamatorio va llevando todo un proceso inflamatorio que va a llevar a la fibrosis del órgano. Y vamos a ver que en los estadios finales del esófago de Barrett vamos a tener un esófago que está acortado y que está estenosado. Se tratan de ver qué factores de riesgo y vamos a ver que, por ejemplo, el ejercicio físico, sobre todo la corrida con impacto, puede favorecer. El estrés psicológico, dicen que hay estudios que avalan que es más común de ver reflujo en pacientes estresados. Se ha visto porque a mayor nivel educacional y por lo tanto mayor nivel de complejidad laboral, si está divorciado, viudo, o si tiene, digamos, situaciones de estrés en su vida, pareciera ser que se ve más frecuente el proceso, digamos, asociado al reflujo gastroesofágico. Se discute mucho del Helicobacter pylori. En general, pareciera ser que no tiene mucho que ver, o sea, si hay gastritis por Helicobacter pylori, no necesariamente eso implica que tiene que haber reflujo gastroesofágico exagerado. Y el embarazo sí, pero bueno, cuando una mujer se embaraza no le queda otra que esperar los 9 meses y tener su hijo, ¿no? La obesidad sí, la hernia de hiato, como les dije, favorece, pero no todos tienen, y sí el uso de algunos medicamentos. Entonces, ustedes recordarán que, por ejemplo, los antagonistas del calcio se utilizan para la hipertensión arterial o para, en algunos casos, para los problemas cardíacos. Las benzodiazepinas se usan con bastante frecuencia por los trastornos de ansiedad. La teofilina se puede usar en el EPOC y depende a veces en otras situaciones como insuficiencias cardíacas o asmáticos. Los barbitúricos generalmente son drogas de uso muy limitado, así que no lo vamos a ver tanto acá. Los nitratos, que hemos visto que lo usamos en la cardiopatía isquémica. Y aquí me detengo en esto, digamos, en el grupo de fármacos que se llama bifosfonatos, que son fármacos de uso común en la edad mayor, porque son los fármacos que se utilizan para el tratamiento de la osteoporosis, ¿no? Estos fármacos, todos ellos, el alendronato está puesto acá, pero está el risdronato, el ivandronato, el soledronato, son todos generan un reflujo, digamos, un reflujo ácido muy importante luego de la ingesta. Entonces hay ya ciertas especificaciones que ya vienen incluso en el prospecto del medicamento y nosotros le damos mucho hincapié en las indicaciones al paciente en donde le decimos que tome en ayunas, que quede sentadito en la cama, que no se agache, que no se acueste, hasta por lo menos 1 hora en donde recién tendría que tomar su desayuno y bueno, y seguir con sus actividades cotidianas. Profe, Sí. para recurrir a los medicamentos, primero sí o sí tenemos que plantear el tema de las medidas higiénico-dietéticas y por último medicamento, o ya se empieza con medicamento cuando el paciente refiere reflujo. Vamos a ver que, digamos, o sea, lo que uno tiene que tratar es de reponer, o sea, mejorar al paciente. Y entonces, incluso vamos a ver que iniciando la terapéutica con medicación, nosotros podemos tener una fuerte evidencia para asumir que el paciente tiene la enfermedad sin recurrir a endoscopía ni a otros estudios. Yo le empezaría medicación, sin duda. Entonces, ya llegamos al tema y vemos el tema del tratamiento. Entonces dijimos, la pirosis y la regurgitación son los síntomas más comunes. Si el paciente tiene estas dos cosas, hasta que haga un tratamiento con inhibidores de bomba de protones durante por lo menos 2 a 4 semanas y que no tenga ninguna mejoría, yo asumo que lo que tiene es un reflujo gastroesofágico. Si a estos datos se le agrega, digamos que tiene dolor epigástrico, ojo, tal vez le hago una endoscopía porque por ahí tiene otra cosa. Pero si no tiene dolor epigástrico y los síntomas únicos son pirosis y regurgitación, es esofagitis por reflujo o es síntoma de reflujo gastroesofágico hasta que se demuestre lo contrario, digamos. Entonces, si tenemos estos dos síntomas, lo que muchas veces hacemos es lo que le llamamos la prueba terapéutica. La prueba terapéutica es con inhibidor de bomba de protones, ¿no? En general le damos más importancia cuando se presenta más de 2 veces a la semana, que cuando aparece después de las comidas, cuando despiertan al paciente a la noche. En esos casos yo pienso que el paciente tiene
una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Si además presenta, por ejemplo, síntomas otorrinolaringológicos, como por ejemplo otitis a repetición, laringitis con difonía, y bueno, sigo pensando que puede ser una enfermedad por reflujo, y porque es muy frecuente, digamos, entonces yo puedo medicar, hacer una prueba terapéutica con inhibidor de bomba, y si con eso el paciente mejora la otitis, mejora la difonía, y bueno, era una enfermedad por reflujo gastroesofágico y obliga a que yo siga la terapéutica adecuadamente, digamos. Entonces, 2 o más días a la semana, que aparezca después de las comidas, que despierten al paciente a la noche en un ataque de tos o de sensación de ahogo, son altamente probables o sea, hacen pensar en reflujo gastroesofágico. Si el paciente tiene otras cosas, como que está perdiendo peso, que está vomitando sangre y demás, yo debo pensar que tiene otra cosa, así que ahí sí le voy a pedir probablemente una endoscopía inicialmente. Entonces, diagnóstico por síntomas. Con este diagnóstico nosotros podemos empezar terapéutica, pero bueno, algunas veces vamos a tener que pedir estudios. Les decía hoy que, por ejemplo, la endoscopía digestiva no tiene buena correlación, porque hay pacientes que tienen muchos síntomas de reflujo, o sea, tienen la pirosis, la regurgitación, la difonía, pero se le hace la endoscopía y el esófago está impecable, no tiene esofagitis. Entonces, por eso es que no nos podemos confiar en solicitar la endoscopía para confirmar el estudio. Y fíjense, digamos, menos del 5% de los pacientes con enfermedad no tratados presentan una esofagitis tan grave que aumenta el riesgo de complicación. Después, uno debería pensar, ¿cuándo hago la endoscopía? Y bueno, yo voy a hacer una endoscopía. Fíjense, si yo he probado con inhibidores de bomba y el paciente no ha mejorado, o si he suspendido la medicación porque ha tenido una buena respuesta inicial, pero nuevamente recurren los síntomas, ¿no? Y si tienen estos síntomas de gravedad como disfagia, pérdida de peso, debería ser antes. Si no, no está indicado realizarlo. Sobre todo si los pacientes tienen síntomas típicos del problema. Entonces tienen algunas recomendaciones: presencia de disfagia, síntomas que persisten, síntomas extraesofágicos que no responden al tratamiento, pacientes inmunosuprimidos. Vimos que los pacientes inmunosuprimidos pueden hacer otras cosas en el esófago, ¿no? Candidiasis, virosis, etc. Y si se ha hecho un esofagograma y se ha encontrado que tiene algún defecto de relleno o alguna úlcera, debe hacerse una endoscopía para la toma de biopsia. En general, la mejor manera de hacer la endoscopía es anestesiando al paciente. Aquí ustedes ven este hombre, el operador, que es el gastroenterólogo, y acá esta mano, que es la del anestesista, que le ha colocado una vía y le ha dormido al paciente, para que pueda realizarse el estudio con la mayor comodidad para el enfermo. Y ustedes ven acá ya una lesión, digamos, vemos digamos, placas de inflamación, de esofagitis, con una mucosa que está rosada aún, digamos. Si uno viera metaplasia, la mucosa está reemplazada por un color más rojo, más oscuro, digamos. Esto parece ser que es simplemente una esofagitis. ¿Cómo la clasificamos de acuerdo a la endoscopía? Tenemos 2 tipos de clasificaciones: el sistema de Los Ángeles y el sistema de Savary Miller. Las dos son más o menos, tienen algunas cosas que son bastante parecidas. En general, grado 1 y 2 o grado A y B son lesiones relativamente fáciles de tratar y, digamos, que reviertan con un tratamiento adecuado. Fíjense que en las Savary Miller tenemos lesiones exudativas, erosivas, o sea que hay ulceraciones que pueden ser múltiples, pero que no son confluentes y no son circunferenciales, o sea que no afectan toda la circunferencia del órgano. En la tipo 2 ya tenemos lesiones que son confluentes, pero siguen sin comprometer toda la circunferencia del órgano. En la 3 ya tenemos infiltración inflamatoria de la pared circunferencial, o sea que compromete toda la circunferencia del órgano, pero todavía no tenemos estenosis.
Y en la 4 ya tenemos el clásico esófago de Barrett, en donde tenemos ulceraciones, fibrosis, estenosis, acortamiento y cicatrización del epitelio glandular, o sea, un epitelio de Barrett. La clasificación de los ángeles, que se utiliza bastante, habla de lesiones menores a 5 milímetros, que no pasan pliegues, múltiples rupturas mucosas, o sea, más de una, mayor a 5 milímetros, pero que siguen respetando pliegues, y el grado C ya son prácticamente el 75% de la circunferencia, por lo tanto ya afectan los pliegues, y el grado D involucran toda la circunferencia del esófago. Por eso les decía, el 1 y 2 son muy parecidos al A y B, y el C y D son bastante parecidos al, al 3 y 4 de la anterior. Como les dije, cuando tenemos un esófago de Barrett, nosotros tenemos una mucosa que es más roja, eso significa que ya se ha metaplasiado, y tenemos estas ulceraciones, en este caso, fíjense, toda la circunferencia del órgano, con lesiones que son confluentes, van uniéndose una con otra. La importancia de determinar que existe una esofagitis tan severa con un esófago de Barrett es que este esófago de Barrett tiene un potencial de transformación maligna, que vamos a ver no es muy importante, no es tan 0.8% evolucionan por año al cáncer, es relativamente bajo. Entonces, dentro de las Una vez que se comprobó que el paciente tiene esófago de Barrett, ¿es necesario hacerle endoscopías cada 6 meses o no? Sí, endoscopía con toma de biopsia para ver si esa metaplasia no se transformó en displasia. Una vez que se transforma en displasia ya tiene indicación quirúrgica. Gracias. Entonces, como medida diagnóstica podemos utilizar el tratamiento empírico con inhibidores de bomba de protones. Entonces, durante 2 a 4 semanas tienen 75% de sensibilidad y 55% de especificidad. Y si aumentamos a doble dosis, la sensibilidad del tratamiento aumenta muchísimo más. Incluso, como les dije, los otorrinolaringólogos medican muchísimo con omeprazol justamente para tratar los síntomas atípicos otorrinolaringológicos de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Otros estudios que se pueden pedir es la pH-metría. La pH-metría consiste en colocar a diferentes alturas del esófago, o sea, en el tercio superior, medio inferior, y tomar muestras del contenido para medir el pH. No está indicada en general, ¿no? Porque salvo que, por ejemplo, tengamos un paciente que tenga muchos síntomas y que no podemos encontrar la esofagitis en la endoscopía, digamos, ¿no? Entonces ahí uno puede intentar hacer una pH-metría para confirmar que tiene reflujo. Después hay unos otros métodos descritos, por ejemplo el test de Bernstein es medio una tortura porque consiste en administrar o instilar en el esófago ácido clorhídrico para que el paciente tenga los síntomas que tiene habitualmente. El micrófono ahí activado. Y la manometría esofágica que no tiene utilidad en este caso. Siempre tenemos que plantearnos diagnósticos diferenciales. Primero con las enfermedades del tubo digestivo esofágicas, entonces la calase, el espasmo esofágico. Habíamos hablado del esófago, del esfínter inferior hiperintenso, pero también de la úlcera péptica. La úlcera péptica sí duele el epigastrio, entonces ese es un dato importante. Y hay que tener en cuenta la dispepsia funcional, porque la dispepsia funcional se refiere a ese malestar referido al abdomen superior que puede ser, digamos, funcional significa que no existe ninguna causa orgánica que la ocasione, digamos, y puede estar, digamos, presente, es una cuestión bastante común de ver por diferentes cuestiones, a veces emocionales, a veces enfermedad intestinal, enfermedad del intestino irritable, que pueden, digamos, manifestarse con dispepsia funcional. También hay que tener mucho cuidado con los fármacos. Ya hemos visto
que hay unos cuantos fármacos que relajan el esfínter esofágico inferior y favorecen el reflujo. Pero claramente, si tenemos una gastritis, si tenemos un cáncer gástrico, vamos a tener condiciones para que pueda haber reflujo. Menos frecuentemente vamos a ver enfermedades infiltrativas, como por ejemplo la sarcoidosis, que puede afectar el tubo digestivo, y las enfermedades biliares, digamos, que también podrían llegar a ofrecer alguna duda, digamos, como diagnóstico diferencial. La hernia hiatal, ya les dije, no siempre tenemos hernia hiatal y enfermedad por reflujo. Doctora, ¿Sí? ¿se me escucha? Una consulta. En el tratamiento de la otitis que es por reflujo, aparte del omeprazol, ¿se da solo antiinflamatorio o también tendría que ver el uso de un antibiótico? ¿O depende? Lo que pasa es que hay que ver, en general, yo lo que veo es que aún sea una otitis serosa o una otitis una otitis media, digamos, no purulenta, digamos, no con secreción de pus por el orificio, por el conducto auditivo, los otorrinolaringólogos suelen cubren con antibióticos. En general, lo que Como uno tiene que preventivo. hacer es el tratamiento, claro, sí, pero sí, más que antiinflamatorio, lo que deberían llevar es, por ejemplo, algún antihistamínico o incluso corticoides tópicos como para disminuir el proceso inflamatorio, digamos, asociado al reflujo. Y obviamente el inhibidor de... Le cuento así nada que ver por ahí, pero porque justamente estoy con síntomas de reflujo y me duele el oído en el lado de que yo duermo. O sea que puede ser eso entonces. Puede ser. Así que, bueno, doctora, era eso, gracias. Si ustedes recuerdan, en la rinofaringe nosotros tenemos los orificios de desembocadura de la trompa de Eustaquio, y esos tranquilamente, si están en contacto con reflujo ácido, puede entrar alguna gotita de este líquido y irritar el oído. Así que tendría que hacer caso a las medidas, por lo menos no medicamentosas, que vamos a hablar enseguida. Y bueno. Que hace falta bastante. Gracias. Bueno. Enfermedades cardiovasculares son bastante, digamos, raro que que nos planteemos como diagnóstico diferencial, pero por las dudas hay que tenerlas en cuenta. Las complicaciones de la enfermedad por reflujo van a tener que ver con la esofagitis que se genera en el extremo distal del esófago. Entonces, la estenosis, la úlcera, la hemorragia digestiva, el esófago de Barrett y la transformación a adenocarcinoma. Entonces, vamos a ver que vamos a tener un tratamiento médico, un tratamiento quirúrgico y eventualmente un tratamiento endoscópico. El tratamiento, ahí está lo que va para el joven que me comentó la otitis relacionada a reflujo, las medidas no medicamentosas que uno se las debe dar desde el primer momento. Entonces, tratar de bajar de peso si hay sobrepeso, que las comidas sean de volúmenes reducidos, que en lo posible en el horario nocturno no se consuma alimentos líquidos, por ejemplo sopa o de ese tipo, evitar el tabaco y el alcohol, y acá también yo agregaría evitar las gaseosas. Dormir con la cabecera elevada, entonces lo que les solemos decir es que coloquen, por ejemplo, un taquito de madera o un ladrillo o alguna cosa que levante la cabecera de la cama, entonces toda la cama queda como el tren del Lemur, digamos. No acostarse inmediatamente después de comer y evitar medicamentos y alimentos que desencadenen reflujo. Entonces dijimos alcohol, chocolate. El otro alimento que genera con mucha frecuencia reflujo es la menta. Así que por ahí los que toman mate con hojitas de menta y demás, pareciera ser que es un favorecedor al reflujo. Entonces, esas son las medidas que sí o sí tenemos que darle al paciente para digamos, evitar de alguna manera el reflujo. Y después tenemos... Dentro del tratamiento ustedes van a tener lo más básico, que serían los antiácidos, que solamente neutralizan la secreción ácida del estómago, pero pueden utilizar después antisecretores, o sea, antagonistas histamínicos H2. Dentro de lo que nosotros usamos acá es ranitidina, los otros prácticamente no se utilizan, que son efectivos.
Pero bueno, todo esto está descrito, ustedes lo van a encontrar en todas las literaturas, pero lo que realmente mejora, sin ninguna duda, digamos, el problema son el grupo de los inhibidores de bomba de protones. Cualquiera de ellos tiene el efecto beneficioso y son más efectivos que cualquier otro, digamos. Entonces, fíjense, demostraron curar la esofagitis, digamos, si no andan con dosis estándar, uno puede doblar la dosis y puede lograr efecto también. Y todos tienen el mismo efecto. Hay algunos que son más baratos, como el omeprazol, y otros que son re caros, como el esomeprazol. Todos son iguales. Así que, en general, si ustedes tienen un paciente con sintomatología, o pónganle que le mandaron a hacer la endoscopía y la endoscopía no tiene nada, pero tiene síntomas. O que le hicieron la endoscopía y tiene síntomas y han encontrado una esofagitis grado A y B, o sería 1 y 2 de Savary y Miller, lo más efectivo sería iniciarle un inhibidor de bomba de protones durante 4 semanas a dosis estándar. Por ejemplo, sería omeprazol, 20 miligramos en ayunas todos los días. Si con eso se controlan los síntomas, que muchas veces se consigue, vamos a considerar que ha sido exitoso nuestro tratamiento, por ahí lo mantenemos 4 semanas más, o sea, 8 semanas, y retiramos el medicamento. Si retirado el medicamento el paciente sigue bien y no tiene más síntomas, no hace falta continuar. Si retirado el medicamento los síntomas recurren, vamos a tener que avanzar a, si el paciente no tenía endoscopía, hacerle una endoscopía. Si el paciente tenía una endoscopía previa, reiniciar nuevamente el tratamiento. Ahí podemos utilizar doble dosis. Esperamos 4 a 8 semanas e intentamos disminuir de vuelta. Si el paciente tenía una endoscopía con esofagitis grado C y D, o sea, ya con claramente esófago de Barrett, uno puede intentar doble dosis, entonces estamos hablando de 40 miligramos de omeprazol y vemos qué pasa. ¿Se controlan los síntomas? Mantenemos. Si se controlan los síntomas, igual le vamos a hacer una endoscopía, porque lo que nosotros queremos ver es que se cure la esofagitis. Si la esofagitis se cura, mantengo la medicación. Si la esofagitis persiste, probablemente vea si es que está mal el tema del efecto, digamos, del inhibidor de bomba, y probablemente ya tenga que considerar la cirugía antirreflujo. Entonces, no hace falta endoscopía inicial. Si no anda con el tratamiento, le van a pedir la endoscopía y van a actuar con dosis de inhibidor de bomba. Mientras tanto, le pueden dar otras cosas, ¿no? Está descrito, como les dije, los antiácidos, están descritos los procinéticos, como el cisapride, mosapride y cinitapride, que son fármacos que también tienen un efecto antidopamina y hacen que el estómago se vacíe más rápido, digamos, y aumentan el tono del esfínter esofágico. Podrían servir, en general uno da cisapride, o sea, da un procinético asociado al inhibidor de bomba. Como único tratamiento no es, digamos, una buena alternativa. Si con eso no anda, vamos a hacer el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico es la fundoplicatura de Nissen, lo cual es una cirugía que pretende restituir la seguridad de la unión gastroesofágica. Lo que hace es traer hacia abajo 5 centímetros el esófago hacia el abdomen y fijar el esfínter gastroesofágico de manera tal de evitar el reflujo. Entonces, básicamente consiste en traer hacia adentro del estómago el esófago y suturarlo. Hay modalidades, por ejemplo, como la inyección de polímeros. Es algo así como el que se inyecta silicona para borrarse las arrugas. Bueno, le inyectan sustancias en el esfínter esofágico para que tenga más consistencia y de esa manera tenga mayor capacidad de evitar el reflujo. Se puede cauterizar, son ya técnicas endoscópicas para tratar de
restablecer la competencia del esfínter. ¿Y qué es el esófago de Barrett, digamos? Que es la complicación más temida, digamos, de la enfermedad por reflujo sin tratamiento. Por definición, entonces, es una metaplasia de epitelio cilíndrico en el esófago distal como complicación de reflujo gastroesofágico crónico. Lo que tenemos es que el proceso, como habíamos dicho, la muerte celular o el daño de la mucosa del epitelio estratificado hace que comience a avanzar el epitelio cuboide cilíndrico, digamos, del intestino, o sea, del estómago, y vamos a tener que digamos, se restituye esta úlcera de la mucosa con células cilíndricas. Va a ver que podemos tener células similares a las del fondo gástrico, a las de la unión, ahí esófago de la unión píloro, o sea, sería antropíloro, y tenemos las del tipo intestinal, que las que vamos a ver, digamos, son las clásicas células caliciformes y demás. Estas son las que pueden, digamos, progresar a displasia y a carcinoma. Es muy raro que una metaplasia de células cilíndricas del fondo, o sea, iguales a la del fondo gástrico o gástricas, evolucione a cáncer. Y fíjense que ya de por sí, con tratamiento, es muy raro que tengamos esófago de Barrett, digamos. Si lo tenemos, tienen una evolución de 0,8% de evolución anual a cáncer de esófago. Son pacientes que, hecho el diagnóstico, lo que tenemos que hacer es un seguimiento, como hemos dicho hoy, generalmente se le hace cada 6 meses una endoscopía, se toman biopsias en los 4 cuadrantes del segmento que está con metaplasia, y se mantienen en forma, digamos, agresiva las medidas, digamos, de tratamiento. Si los síntomas persisten y no vemos mejoría de esto, se puede hacer la resección de ese segmento de esófago de Barrett, lo cual implica, digamos, un acortamiento importante del esófago y probablemente una llevada de parte del estómago para la unión, digamos. Entonces, si tenemos entonces, cuando ya se detecta que comienza a haber displasia, es la indicación de hacer la cirugía de resección de la zona metaplasiada. ¿Les queda alguna duda con reflujo? Una pregunta. Sí. Si yo tengo un paciente que hace el tratamiento preventivo, profiláctico para cardiovascular, para los riesgos cardiovasculares con ácido acetil salicílico, ¿a eso agrego un protector de la capa gástrica o aumento la dosis del inhibidor de bomba? No. Si ustedes usan aspirina a dosis antiagregantes mínimas de 100 miligramos, hay algunos incluso que usan 81 miligramos de aspirina, y hay otras formas, cuando se necesita, digamos, más seguridad en la antiagregación, de 325 miligramos por día. Ustedes van a ver que hay algunas presentaciones que vienen con una capita protectora que se disuelve recién después del estómago. Y en general, a esas dosis es raro que tengamos gastritis por aspirina, digamos. Las gastritis por aspirina se ven cuando se usa la aspirina como antiinflamatorio, como analgésico, que usan los comprimidos de 500 miligramos y a veces toman 1 o 2 por día, digamos. Eso sí va a generar, digamos, efectos nocivos. De hecho, son las causas más comunes. El abuso de los AINES y de la aspirina son las causas más comunes de hemorragia digestiva, pero no a las dosis antiagregantes. Se suele ver hemorragia digestiva o lesiones más graves cuando hay necesidad de doble antiagregación, ¿no? Cuando le ponen aspirina con clopidogrel o con algún otro, por la particular situación del paciente. Por eso también que esas asociaciones de 2 antiagregantes se mantienen por un tiempo limitado, generalmente son 6 meses o 1 año como máximo, y después deben retirarse, se queda con uno solo. La dosis de 100 o de 81 miligramos de aspirina es muy raro y no hace falta darle protección. A veces uno le da protección porque el paciente tiene otras condiciones como trastornos
estrés por la enfermedad, porque toma otros medicamentos que pueden favorecer el sangrado o la inflamación gástrica. Así que, pero solo por una aspirineta no. Gracias. Bien, tenemos Doctora, algo que... ¿la impedanciometría esofágica se ocupa en la práctica o no? Todos esos estudios son estudios por excepción cuando hay dudas diagnósticas con los estudios previos. O sea, ustedes van a usar seguramente la radiografía varitada, van a usar la endoscopía, pueden eventualmente necesitar manometría y pH-metría. Los otros estudios, de hecho ya, la pH-metría y la manometría son estudios que se piden cuando uno tiene duda de los diagnósticos, digamos. Acalasia vamos a hacer diagnóstico por radiografía. Si nos parece, bueno, pediremos la manometría. Enfermedad por reflujo vamos a hacer diagnóstico por los síntomas y eventualmente por la evidencia de la esofagitis en la endoscopía. No es necesario nunca de primera instancia pedir una pH-metría. Lo dejamos, y de estos estudios más todavía raros como la impedanciometría no son de uso habitual. Gracias. Bueno, nos vamos hacia abajo. Yendo hacia abajo, entramos... Sí. Doutora, una consulta. Com relação aos problemas de esófago, não sei se se usa acá na Argentina, depois de uma endoscopia ou por esofagitis péptica ou lesões por cáusticos, não se pode utilizar sucralfato para proteção de la mucosa? Dentro de los medicamentos que yo he puesto acá, a ver, antiácidos y alginatos, estarían los protectores de mucosa como el sucralfato. Lo que pasa es que el sucralfato, ¿se acuerdan que les dije también que la capa mucosa que cubre el segmento inferior del esófago no es que tiene un gran efecto de protección? Por lo tanto, sí, queremos digamos, proteger esa mucosa con el sucralfato, no es que vamos a tener un impacto tan importante en el tratamiento. Diferente que es en una gastritis. En una gastritis sí, claramente el uso del sucralfato puede ayudar a generar una especie de capita protectora por encima de la mucosa enferma que evita que penetre el ácido y la lesión. Sí, está bien, pero se puede usar, ¿sí? Está bien, gracias. Bueno, con respecto a las gastritis, o sea, nosotros vamos a hablar hoy de gastritis y en la clase que viene de enfermedad ulceropéptica. Gastritis, como el nombre le indica, es una inflamación demostrada histológicamente de la mucosa gástrica. Vamos a ver que hay gastritis agudas, gastritis crónicas. Dentro de las gastritis agudas se describen, hay gastritis aguda por el Helicobacter pylori, pero también está descrita por infecciones bacterianas, o sea, en pacientes sépticos puede haber, por ejemplo, gastritis aguda por Staphylococcus aureus, puede haber gastritis micótica por infección candidiásica. Recuerden ustedes que muchas veces se usa en forma exagerada y prolongada los inhibidores de bomba de protones, o digamos, y los inhibidores de bomba de protones lo que hacen es inhibir obviamente la formación de ácido y con eso me elevan el pH gástrico. Al elevar el pH gástrico es más fácil que bacterias, hongos y parásitos colonicen la mucosa gástrica porque están en una situación, digamos, más óptima para su desarrollo. El pH gástrico de 2, que es el pH normal en condiciones de ayuno, permite, digamos, es un mecanismo de defensa que tiene el estómago, de alguna manera, a las agresiones infecciosas, digamos, ¿no? Entonces, muchas veces el uso crónico de antiácidos o de ranitidina y demás pueden de alguna manera favorecer estas situaciones. Hay parásitos, por ejemplo, por suerte no hay en nuestra zona, pero hay una parasitosis, hay un gusano que crece en el estómago, que es común en la población asiática, ya por China, Japón se suele describir. Pero también dentro de las agudas están las gastritis llamadas por estrés,
También están las causadas por fármacos, entonces los AINES y la aspirina entrarían en estas causas de gastritis aguda. Dentro de las crónicas, vamos a tener las crónicas que tienen una causa, por ejemplo, la autoinmunitaria, donde tenemos anticuerpos dirigidos a la célula parietal y al factor intrínseco, que afecta generalmente al cuerpo, que es la conocida como crónica tipo A. Y después tenemos la crónica tipo B, que se localiza sobre todo en el antro gástrico y tiene que ver a la infección crónica por el Helicobacter pylori. Esta gastritis crónica por Helicobacter pylori es la que, sin mediar un tratamiento, es una condición de riesgo para la transformación maligna después del epitelio, tanto sea para la formación de linfomas MALT, o sea, linfomas asociados a mucosa, como de un adenocarcinoma gástrico. También se describen dentro de las crónicas linfocitis granulomatosa, como por ejemplo por sarcoidosis o por otras enfermedades, la enfermedad de Crohn, enfermedad intestinal inflamatoria pandigestiva, las linfocíticas, que en realidad, a diferencia de que por Helicobacter pylori vemos el Helicobacter, en esta tenemos linfocitos y no tenemos Helicobacter, pero también dentro de las crónicas tiene mucha importancia los fármacos. Nuevamente, la causa más común son los AINES, el abuso de AINES. Así que bueno, hay muchas causas dentro de la gastritis aguda erosiva. Digamos, más de una vez habrán tenido seguramente un dolor gástrico luego de una ingesta etílica copiosa, que pasa solita por suerte, porque eso es muchas veces autolimitada, pero el abuso de AINES, a nosotros nos tocó hace unos días, creo que hasta se los comenté, un paciente que comenzó con una lumbalgia, consultó a los médicos, le dieron etoricoxib, diclofenac, a eso él por ahí le tomaba ibuprofeno porque seguía con dolor. Conclusión es que este señor empezó con una epigastralgia importante, por lo cual consultó a un médico gastroenterólogo que le internó para hacer una endoscopía. Le pidió un laboratorio y en el laboratorio salió que tenía 3,89 de urea y el paciente evolucionó rápidamente a un síndrome urémico y requirió diálisis. Entonces, tuvimos en ese caso el efecto adverso del AINE sobre el estómago que le generó una gastritis, pero por sobre todas las cosas lo que le generó fue una necrosis tubular aguda secundario al exceso de AINE. Entonces, claramente uno tiene que tener cuidado y cuando tenemos un paciente con dolor, saber que hay una escala analgésica que podemos usar y que los AINES no deben superponerse, porque no van a dar mayor efecto. Ellos hacen un efecto y se logra con uno solo de ellos. Si le agregamos 2 o 3, no vamos a tener un efecto mayor. El alcohol, como les dije, el estrés agudo. El estrés agudo es lo que hace que, si ustedes por ahí prestan atención cuando van, por ejemplo, a dar prácticos o a ir a ver cómo digamos, a mirar medicina en una terapia intensiva, es lo que les pasa a los pacientes que están bajo una situación grave, por ejemplo, un politrauma, una sepsis, un postoperatorio complicado, en donde vemos que con el pasaje de los días el hematocrito comienza a bajar. Lo que generalmente ocurre es que hay una gastritis aguda erosiva por estrés que genera sangrado digestivo, no va a dar una hemorragia digestiva con melena y con hematemesis, pero sí va a haber un descenso del hematocrito por eso. Entonces, ¿por qué se produce esto? Porque nosotros a estos pacientes cometemos el error muchas veces de demorar en alimentarlos. Si el paciente desde el primer momento que entra, pónganle si está en coma, se le coloca una sonda nasogástrica y se comienza a alimentar, ya es muy difícil que vaya a ser una gastritis aguda erosiva. De ahí la importancia de que cuando nosotros tenemos una situación de estrés agudo y en donde nuestro paciente está inconsciente, digamos, y tenemos dos opciones. O le empezamos a dar una profilaxis para que no tenga, para disminuir, digamos, para aumentar el pH de su estómago,
O si está en condiciones, se le coloca una sonda o se le empieza a dar de comer. Con eso uno evita la aparición de esta complicación de los pacientes estresados. Lo que uno puede ver en la endoscopía es que aparecen lesiones como petequias en la mucosa que son friables, que uno las toca y logra que sangren. Doctora, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. En el Farreras habla de dos definiciones diferentes desde ¿cómo se llama? Gastritis y gastropatías. Pone la gastritis como con un proceso inflamatorio, una reacción inflamatoria característica, y el diagnóstico siempre con la biopsia y la observación histológica del daño, ¿no? Y la reacción. Y la gastropatía como daños físicos o químicos que no producen una reacción inflamatoria, y eso me pierde bastante, digamos. Bueno, van a ver ustedes que hay gastropatías. Ahora vamos a ver, por ejemplo, una enfermedad en la cual no hay mucho infiltrado inflamatorio, que es la gastropatía o enfermedad de Menetrier. Y sí, claramente, o sea, gastritis es, como dije hoy, digamos, un diagnóstico anatomopatológico. Tenemos que ver la inflamación en el tejido. Y en algunos casos no vamos a ver esa inflamación, pero hay alguna lesión, como en el caso de la enfermedad de Menetrier, y otras que son, digamos, muy poco frecuentes de ver, por suerte. Digamos. Pero sí, se debe plantear esa diferencia, es correcto. En este caso, fíjense, nosotros tenemos lesiones puntiformes, tenemos inflamación en el subcutáneo, en la submucosa, desencadenado porque se agrede a la capa, digamos, de moco y de bicarbonato que cubre, digamos, a la mucosa digestiva, y porque también los mismos medicamentos y la situación de estrés que está pasando el paciente hacen que exista un aumento de la liberación de la secreción ácida. Entonces, estas úlceras o gastritis agudas de estrés se tienen que prevenir con alimentación enteral precoz, y se debe, se debe intentar llevar el pH a 4 o más. Eso lo logramos con, si no se puede, con antiácidos, por ejemplo, hidróxido de aluminio o alguno similar, en dosis de 10 a 20 mililitros cada 6 horas, que se lo pasa por la sonda nasogástrica si está inconsciente, y la administración profiláctica de bloqueantes H2 o inhibidor de bomba de protones. Y de hecho hay muchos estudios que manifiestan o que dejan en evidencia que los inhibidores de bomba de protones son más efectivos en llevar el pH gástrico a más de 4. No tiene ninguna utilidad usar los dos a la vez, o sea, usar ranitidina, o sea, un antihistamínico H2 y un inhibidor de bomba de protones, no es una asociación lógica, no debería usarse. ¿No? Profe, una pregunta, cuando habla de gastritis por estrés, ¿puede estar asociado a cuadros de ansiedad y algunos otros cuadros psicológicos? No, estamos hablando de estrés, liberación de cortisol agudo, situación de estrés. En esta situación hay un problema grave, entonces acá te lo he puesto, quemaduras de gran superficie corporal, sepsis, shock, infarto agudo miocardio, digamos cirugías mayores como por ejemplo trasplantes, revascularización coronaria, a esas situaciones de estrés me refiero, en donde vamos a tener una liberación de cortisol relacionada a esa situación de estrés y la liberación de cortisol favorece el aumento de la secreción ácida en el estómago. Por eso claro, pero los cuadros estos a nivel psicológico no pueden causar una gastritis. Lo que pasa es que si vos estás comiendo, estás dándole permanentemente, salvo que comas mal también, ¿no? Que le des a tu estómago alimentos que son irritantes del estómago. Pero si estás comiendo y le estás poniendo comida cada tantas horas al órgano, vos ya solamente con eso estás elevando el pH gástrico y estás combatiendo el mayor factor lesivo, que es la secreción ácida.
Sí, digamos, el estrés puede llevar, pero ustedes van a ver que cuando hacen las endoscopías en estas personas que están ansiosas, digamos, muchas veces no le hacen biopsia. Y si no le hacen biopsia, yo no sé si tiene gastritis, porque como hemos dicho, el diagnóstico es anatomopatológico. Claro, a mí, por ejemplo, profe, me pasó por un cuadro de estrés supuestamente, y sumado a la mala alimentación, todo eso, me hicieron endoscopía, tenía una úlcera en el fondo gástrico y el Helicobacter dio negativo. Y esto lleva muchos años. ¿Se tiene que repetir la prueba para Helicobacter porque puede salir mal o siempre es certera la prueba? Lo que pasa es que el Helicobacter pylori es una bacteria, vos no sabés cuándo te vas a infectar con ella. Se considera que la mayor parte de las personas, sobre todo si han vivido en ambientes rurales, han tenido contacto con el Helicobacter pylori. Algunos van a hacer la infección, van a hacer la gastritis por el Helicobacter pylori, y otros se ve que por algún mecanismo defensivo no hace la enfermedad, pero la gran mayoría lo puede tener. Y puede ser que hoy no la tengas, pero la adquiriste en otro momento, después de la realización del estudio. Yo creo que sí. Ah, ok. Tenés que hacerte la prueba. O sea, sería una segunda endoscopía para ver si está positivo o no. Además, vos tenés, si tuviste una úlcera, vos tenés que hacerte una nueva endoscopía para ver que la úlcera se curó. Ah, ok. No es que solamente haces el tratamiento y ya está. Tenés que repetirte la endoscopía para ver la curación de la úlcera. Ah, bien. Gracias, profe. Bueno, y por ahí tal vez acá esto explica un poco lo que vos decías, digamos, fíjense, causas idiopáticas, digamos, gastritis erosiva crónica, fármacos, que muchas veces, eso es muy común, la gente, hay muchas personas que se levantan y toman una aspirina para andar bien todo el día, ni siquiera porque le duele algo, ya es no sé, cosas impuestas en la comunidad. Enfermedad ulceropéptica, ahí ustedes van a ver que hay un desequilibrio en los mecanismos defensivos y en y los ofensivos de la mucosa que llevan a la aparición de la lesión. Vamos a ver que encontramos múltiples úlceras pequeñitas también. El paciente va a tener epigastralgia, puede tener vómitos, y lo que hay que hacer es ver si hay un fármaco, ver si hay algún proceso infeccioso que requiera tratamiento. Por ejemplo, ayer hablábamos de esofagitis virales, digamos. Las esofagitis virales también pueden ir acompañadas de gastritis virales y tienen que ver en esos pacientes inmunosuprimidos, no solamente los HIV-Sida, sino también los trasplantados, los con uso de corticoides crónicos, los inmunosuprimidos por enfermedades autoinmunes, que es como que tienen disminuida la capacidad de defenderse ante estos virus y hacen situaciones bastante importantes, digamos, graves, digamos, con estos virus que necesitan un tratamiento especial. La gastritis por el Helicobacter pylori vamos a tratar en la clase siguiente, donde vamos a hablar de enfermedad ulceropéptica y Helicobacter pylori básicamente, ¿no? En general, siempre vamos a encontrar gastritis, inflamación, infiltrado linfocitario de células plasmáticas. Después vamos a tener distorsión de las glándulas, se va a atrofiar la mucosa y al final va a aparecer la metaplasia. La metaplasia entonces es ese tejido diferente al inicial, generalmente más delgado, más fácil de romper, más fácil de sangrar y más fácil de estar expuesto al daño lesivo, digamos, que puede llevar a que después se convierta en una displasia. Por ahí hay que tener en cuenta algunas cosas, digamos. La gastritis autoinmunitaria tipo A, por ejemplo, no suele dar síntomas digestivos. O sea, no va a dar epigastralgia. Generalmente lo que vamos a tener es anemia, tal vez diarreas, pero no epigastralgia, digamos, como una manifestación.
Estos pacientes tienen una aclorhidria, entonces ya de por sí tienen menor cantidad de ácidos a nivel del estómago. Eso lleva a que tengan una hipergastrinemia, intentando compensar esa falta de formación de ácido clorhídrico. Y bueno, y si tenemos este estímulo a formación de gastrina, por ahí pueden aparecer otros tumores en las células y enterocromafinas del intestino que favorecen la persistencia de este cuadro, digamos. Lo que nosotros vemos en una anemia perniciosa es que el paciente está anémico y que tiene enfermedad neurológica. Tiene un síndrome cordonal, tiene una demencia. Y bueno, por el lado de esos síntomas, vamos a pensar que tiene una anemia perniciosa. Vamos a ver que esta enfermedad está asociada a otras enfermedades autoinmunes, y forma parte de los síndromes endocrinos, o sea, pluriglandulares autoinmunes, en donde la enfermedad de Addison e insuficiencia suprarrenal es bastante común, la tiroiditis de Hashimoto, y el vitiligo, en donde tenemos áreas de piel acrómicas, están relacionadas con esta situación. Esta gastritis tipo A autoinmunitaria se trata con inyecciones de vitamina B12 para contrarrestar los síntomas relacionados por la ausencia por la falta de absorción de esta vitamina. Debe hacerse porque, digamos, en esta gastritis tipo A también es frecuente la transformación maligna del epitelio, entonces tienen que hacerse endoscopías seriadas con tomas de biopsia para tratar de detectar rápidamente la displasia para poder solucionarla. Como les dije, el tratamiento es las inyecciones intramusculares de vitamina B12, y no hacemos absolutamente nada para la gastritis en sí. La gastritis tipo B es la relacionada con el Helicobacter pylori, entonces esta tiene que ser investigada, como el caso que dijo la compañera, tiene que hacerse pruebas para el Helicobacter pylori y hacer el tratamiento para erradicar el mismo, digamos. La persistencia del Helicobacter pylori favorece que con el tiempo tengamos la mayor probabilidad de tener un tumor en el estómago. Vamos a ver igual que no es una frecuencia muy alta, digamos, pero si vemos un solo paciente que nos haga la neoplasia, ya es una buena, digamos, es un buen dato como para tratar de erradicar la bacteria. En esta gastritis hay que hacer pruebas para el Helicobacter, entonces vamos a hacer biopsia con anatomía patológica, podemos hacer el test de la ureasa rápido, que consiste en colocar un fragmentito de la biopsia gástrica en una solución que va a cambiar de color si es que hay Helicobacter pylori. Las pruebas de aliento, las pruebas de materia fecal, o sea, hay varios métodos para detectar el Helicobacter pylori. El tratamiento entonces es erradicar el Helicobacter, vamos a verlo en la clase siguiente, y tratar los síntomas, o sea, la epigastralgia con inhibidores de bomba, con antagonistas H2, con antiácidos de contacto si fuera necesario, y con sucralfato, como dijo la compañera, como citoprotector, digamos, para evitar que el ácido llegue a lastimar al resto de las células del estómago. Doutora, Sí. la gastritis tipo B, para que se desarrolle, necesita una lesión predisponente, como una úlcera o, no, o el pH. Por el Helicobacter pylori. Necesita la llegada del Helicobacter. Bueno, esta es una situación... Una consulta. Sí. Una vez que nosotros eliminamos el Helicobacter pylori, en teoría desaparecería la gastritis. Sí. ¿Y de ahí habría que hacer un seguimiento o una vez que... No está indicado el seguimiento una vez que se ha confirmado la desaparición del Helicobacter. Esta es otra situación en donde si se hace la endoscopía, se toma biopsia y es positiva, se debe hacer tratamiento y se debe hacer una nueva endoscopía con toma de biopsia para asegurarse que ya está reparada la mucosa gástrica y que no hay más Helicobacter. Y una vez que está confirmado que no hay más Helicobacter y no hay más gastritis, no hace falta hacer tratamiento. Bueno,
Continuamos. Esta es la llamada, esta sí es una gastropatía, no es una gastritis. La enfermedad de Menetrier es una enfermedad bastante rara de ver, que se caracteriza porque aparentemente hay un exceso de producción de un factor estimulante del crecimiento que afecta fundamentalmente a la mucosa gástrica, generando una mucosa hipertrófica, plegada, digamos, suculenta. Lo que uno nota es que hay hiperplasia de las glándulas y que no hay prácticamente inflamación. Es una enfermedad que es muy característica en la endoscopía, se ven, digamos, esos pliegues gástricos gigantes, pero que generalmente el paciente va a venir con sintomatología bastante variada. Puede venir con dolor epigástrico, pero puede venir con estado nauseoso, pero lo que es más llamativo es que el paciente viene con edemas. Puede venir incluso con ascitis, con derrame pleural. Lo que el paciente tiene asociado a esta alteración gástrica es una pérdida gastrointestinal de proteínas. Entonces tiene una gastropatía o una enteropatía perdedora de proteínas, que nos lleva a que el paciente esté hipoalbuminémico y por eso llega en esta situación. Generalmente hay una presentación en niños pequeños que pareciera ser que está asociada a alguna neoplasia, y una presentación en hombres de edad mediana que no tiene una causa conocida, digamos. Lo que parece ser que sí hay es el aumento de este factor estimulante del crecimiento que hace que se engrosen de esta manera los pliegues gástricos. Tampoco tiene un tratamiento efectivo, se han probado con corticoides, pero no ha tenido respuesta. Entonces, y como tiene este potencial de transformación maligna, muchas veces, si no responden con tratamientos, que generalmente, como les dije, se usan corticoides, más los clásicos inhibidores de bomba y demás, se recurre a la gastrectomía, para tratar de, gastrectomía que genera, que ahí ya es otro tema, digamos, pero con la gastrectomía se soluciona la pérdida de proteínas por el tubo gastrointestinal y el paciente se recupera. Después habrá que ver cómo lo alimentamos y demás, pero bueno, pareciera ser que con la cirugía el paciente se recupera. Es rarísima, es muy poco frecuente de ver. Ayer hablábamos de eosinófilos. Aquí tenemos que puede ser idiopático, o sea, no tenemos una causa específica, pero es muy común que veamos en las superinfestaciones por nematodos. Entonces, el Strongyloides estercolaris y otros de ese grupo pueden, en las hiperinfestaciones, infectar el estómago, y bueno, y de esa manera hay una infiltración eosinofílica por la respuesta inflamatoria en la pared del estómago. El tratamiento, obviamente, si es por superinfestación, se hace con el antiparasitario. En general, el que mejor anda para este tipo de cosas es el albendazol, sumado a un tratamiento corticoide en altas dosis. La complicación de la gastritis eosinofílica idiopática es que a este infiltrado de eosinófilos sigue un proceso fibrótico, digamos, que en el lugar donde sea va a generar fibrosis. Entonces, si tienen en el esófago, teníamos estenosis esofágica. Si es en el corazón, vamos a tener una enfermedad restrictiva miocárdica por fibrosis del músculo. Y bueno, en este caso vamos a tener estenosis pilórica o de segmentos que van a requerir un tratamiento quirúrgico para solucionar. Todo esto vamos a retomar o, digamos, completar en la clase siguiente. Lo último que me pide la clase es el tratamiento de los vómitos. Aquí hago hincapié en que de cómo se debe interrogar, digamos, el vómito, ¿no? Porque vamos a ver que el vómito relacionado con una enfermedad, o sea, con un problema gastrointestinal en general, tiene que ir precedido de arcadas, que es todo el movimiento
muscular para intentar el vómito, pero sin contenido. Náuseas, que esa sensación de salivación exagerada en la boca, eso es, digamos, el vómito digestivo. Vamos a ver que los vómitos neurológicos, por ejemplo, los vómitos por vértigo, por el síndrome meningio, son vómitos en chorros que no van precedidos de arcadas ni de náuseas. Entonces, expulsión por la boca del contenido gástrico intestinal. Una de las cosas que a nosotros, o sea, que uno debe tener en cuenta, como para entender por qué aparece el vómito y cómo va, digamos, cómo se genera el mismo, es que hay una vía bastante conocida, neurológica, nerviosa, para la producción del vómito. Por empezar, tenemos una vía aferente que es inmensa, porque fíjense los nervios vagos que van desde la garganta hacia el intestino, los nervios espláncnicos, o sea, los nervios simpáticos, el nervio trigémino, la vía óptica, la vía olfatoria. Todos estos nervios tienen alguna ramita, alguna aferencia que llega hasta el centro vulvar del vómito, digamos, que está en la región dorsolateral del bulbo. A partir de ahí, el estímulo sale para que logre el efecto en los músculos abdominales, en los músculos torácicos, en el diafragma, en los músculos de la faringe, para que el paciente pueda llevar a cabo efectivamente el vómito. Entonces, en la vía aferente interviene nuevamente el trigémino con su rama motora, el séptimo, el facial, el glosofaringio, el vago nuevamente, y los nervios espinales que inervan a los músculos de la pared abdominal, los intercostales. Todos esos están involucrados en la respuesta, digamos, en la producción del vómito. Y lo que nosotros vamos a ver es que la secuencia, digamos, para que un paciente vomite es esta, digamos. Inicialmente se va a relajar el fundus gástrico y el esfínter gastroesofágico. Eso va a seguir rápidamente un aumento de la presión intraabdominal por la cincha, por la contracción de los músculos abdominales. Eso es entonces contracción del diafragma y la musculatura abdominal. Posteriormente, inmediatamente sigue el aumento de la presión en el tórax, que hace que el contenido que está pasando por esta relajación del esfínter esofágico y por la fuerza que genera el diafragma y la musculatura abdominal, pase también de largo por el tórax hasta llegar al cuello y a la boca. En el cuello en la boca vamos a ver que se eleva el paladar, se cierra la glotis, todo eso es para proteger a la nasofaringe y a la tráquea, y se elimina el vómito hacia afuera. Vamos a ver que cuando el paciente consulta por vómitos, vamos a tener que hacer un interrogatorio bastante extenso acerca de diferentes cuestiones. Una, la psicogénesis. La emoción, entonces una emoción violenta puede dar estado nauseoso, síncope, vómito, descarga vagal. Los sentidos, o sea, entonces hablamos de olores nauseabundos, de gustos nauseabundos, de ruidos extremadamente molestos, visiones nauseabundas que nos generan náusea y vómito. Dentro de las neurológicas, cualquier causa que genere hipertensión endocraniana, meningitis, traumatismo, etc. La migraña, tóxicas. Los otros días hablábamos también ya me olvido de lo que digo antes. Hay sustancias endógenas como por ejemplo la uremia, la acidosis, que van a generar van a generar vómito como una manifestación. Y claramente sustancias exógenas que ya son a veces metizantes, como por ejemplo para las intoxicaciones se usaba antes un jarabe de ipecacuana que es metizante, o sea, ni bien lo toma genera el vómito, pero a veces, vamos a ver que tenemos fármacos, entonces el cisplatino que se utiliza como quimioterapia de varios cánceres, uno de los principales efectos adversos que tiene es el vómito, que vamos a ver, justamente tenemos que saber cómo tratar si aparece el vómito,
La digital que ustedes estudiaron en la era anterior, la intoxicación básicamente nos va a dar náuseas y vómitos. En el embarazo, primer trimestre es normal en algunas mujeres que haya vómitos. Si se persiste luego, o sea, si persiste o interfiere con la nutrición normal de la mujer, ya estamos hablando de una situación de hiperemesis gravídica. Enfermedades orgánicas del esófago, el estómago, el duodeno, hepatobiliares, pancreáticas, las enfermedades intestinales, por ejemplo el ilio, nos va a dar vómito, la irritación diafragmática me va a dar vómito, las laberintitis agudas me van a dar reacción vagal con presencia de vómito. Entonces es una larga lista de causas, digamos. A nivel del abdomen, por ejemplo, una obstrucción aguda del uréter por un lito puede generar dolor en el abdomen alto y vómitos reflejos debidos a la obstrucción uretral, digamos, por mecanismo reflejo. Entonces, ¿cómo vamos a tratar a un paciente que viene por vómito? Vamos a ver que el vómito va a tener el mismo tratamiento que el hipo y que por ahí el estado nauseoso, digamos, ¿no? Entonces vamos a tener los fármacos que actúan inhibiendo los receptores de dopamina. Estos fármacos pueden actuar a nivel del sistema nervioso central directamente, inhibiendo los receptores de dopamina, o a nivel periférico, actuando en los receptores dopaminérgicos del tubo digestivo. Entonces, el alopidol y la clorpromacina son dos fármacos que se utilizan en enfermedades psiquiátricas. Son antipsicóticos. Son muy efectivos como antieméticos. Entonces, podemos usar vía oral o vía endovenosa dependiendo de la situación. Y estamos hablando de 1 a 3 miligramos por día, dosis bajitas son de alopidol, y de clorpromacina que podemos usar hasta 25 cada 8, que es una dosis importante. Y el que actúa a nivel central y periférico es la metoclopramida. La metoclopramida viene de varias maneras, es el famoso Reliberan. Viene como inyectable, viene como supositorios, viene como gotas, viene como comprimidos. Entonces, la dosis a nivel central hay que usar dosis altas, son 30 miligramos cada 8 horas, pero vamos a ver que tenemos comprimidos para la parte periférica y damos de 10 miligramos cada 8 horas. A nivel periférico, entonces, los antagonistas de dopamina, como metoclopramida y todos sus parientes, la domperidona es su hermanito menor, digamos, lo que hacen es activar el vaciamiento gástrico. Entonces, usamos de 10 a 20 miligramos por dosis cada 8 horas. Son efectivos, son relativamente económicos, pero han sido claramente superados por estos fármacos. Los antagonistas de receptores de serotonina a nivel central son fármacos son aproximadamente 8 a 10 veces más potentes que metoclopramida y domperidona como antieméticos. Para que ustedes tengan una idea, anteriormente de que aparecieran este grupo nuevo de fármacos, para evitar los vómitos secundarios a una quimioterapia con cisplatino, por ejemplo, en un paciente, supónganse con un cáncer de colon, de pulmón, teníamos que hacer una terapia, un cóctel previo en donde le dábamos dexametasona, donde le dábamos diazepam, difenhidramina y metoclopramida. Y con todo eso lográbamos disminuir el estado nauseoso y los vómitos del paciente. Actualmente, con este nuevo grupo de fármacos, o sea que ya no son tan nuevos tampoco, el ondansetron, el granisetron, vienen inyectables y en comprimidos y son muchísimo más potentes como antieméticos. Con estos fármacos no se necesita usar adyuvantes, digamos, como antihistamínicos y corticoides y demás. Así que bueno, yo tenía acá 2 casos clínicos que si ustedes pueden, o sea, una de las cosas que les digo ya porque están teniendo prácticas y demás, repasen cómo se examina un abdomen y más allá de hacer un interrogatorio adecuado, que digamos es una parte muy importante de la historia clínica, cuando ustedes van a examinar el abdomen, imagínense
un corte sagital del mismo, digamos, en donde ustedes tengan la piel, el celular subcutáneo, la capa muscular, el peritoneo y recién allá abajo el abdomen. Si ustedes tienen presente todas esas capas, por decirlo así, que tiene la pared abdominal, ustedes van a poder hacer un examen físico excelente, porque van a ver la piel, van a ver el celular subcutáneo, van a prestar especial atención a la capa mucosa, a la capa muscular o músculo tendinosa sería, para ver si no hay herniaciones, eventraciones o cosas así. Van a prestar atención a lo que viene abajo, que es el peritoneo, para ver si no hay reacción, si reacciona en todos lados o solo en una parte. Y después, avanzando más abajo, se van a recordar, acá en el hipocondrio derecho yo tengo que ver si palpo el hígado, si palpo el polo del riñón derecho, etcétera. Entonces, les recomiendo eso como para que, más allá de que no podemos examinar o tocar un abdomen por esta situación, ustedes puedan por lo menos pensar qué es lo que tienen que ir a buscar cuando van a meter la mano en la panza de un paciente. Digo meter la mano, como también puede poner el estetoscopio o lo que sea del examen físico. Bueno, entonces rápidamente, ustedes tienen acá un hombre que después de cenar comenzó con dolor en el hipocondrio derecho, después tuvo arcadas, vómitos alimentarios y después bilioso. Tenía dolor a la palpación en el hipocondrio derecho y tiene una ecografía sin litiasis. El hemograma muestra leucocitosis con desviación a la izquierda. El cuadro evoluciona con persistencia del dolor y contractura en el abdomen superior. ¿Qué hacen ahí? ¿Cómo estudian a este paciente? ¿Qué dicen? Le pregunto qué comió primero. Bueno, comió una milanesa con papa frita. ¿Se puede solicitar una tomografía? Una tomografía, ¿buscando qué? Patología biliar, hepática. Bueno, la idea es que en medicina nosotros tenemos que pedir un estudio complementario con una idea, digamos. Si el paciente tiene leucocitosis con desviación a la izquierda, ha tenido vómitos y tiene dolor y contractura en el abdomen superior, ¿qué diagnóstico hacen ustedes? Puede ser una peritonitis, profe. Bueno, yo más que, o sea, peritonitis ya está haciendo directamente a un proceso específico, digamos. Yo le pondría que el paciente tiene un abdomen agudo. Porque si ustedes ponen abdomen agudo, pueden decir sí, puede ser que tenga diferentes cosas. ¿Qué pensarían ustedes? Tiene un abdomen agudo. Necesitamos resolver rápido el problema porque el paciente no está bien. Pensaría en un ilio. ¿Un ilio? El Sí. ilio tiene distensión abdominal y este no tiene distensión, este tiene dolor y contractura. Sería alteraciones en la vesícula. Es un abdomen peritonítico. La vesícula dice que no tiene piedras. ¿Una colecistitis? No tiene piedras. Y si hubiera colecistitis nos dirían que está la vesícula engrosada o algo de eso. ¿Tuvo vómitos? Podría ser una apendicitis y tener como efectos reflexos los demás ¿Y por qué síntomas. se va a contracturar el abdomen superior en vez de la fosa ilíaca derecha? Porque al principio, profe, el dolor puede estar arriba y después se muda, según la cronología. Sí, pero no, Sí, la cronología. el dolor sí muda, pero la contractura aparece en el lugar donde está la vesícula, no en la zona alta del abdomen. Bueno, Puede ser por la perforación de una úlcera, profe. Bueno, no sería una cosa rara. Entonces, ustedes tienen que pensar primero en un cuadro grande, sindrómico. Entonces, el señor tiene un abdomen agudo. ¿Qué podría ser? Porque es un abdomen agudo del abdomen superior. Puede ser
Realmente la vía biliar no es porque tiene una ecografía que no es. Entonces, ¿qué me queda? Que sea Síndrome de todo, pilórico. que sea un síndrome pilórico, que sea un problema gástrico, localicemos lo que está ahí arriba, ¿no? Ya vesícula y vía biliar no es. Nos queda páncreas, que no nos dice nada, podría ser una pancreatitis, pero ¿por qué me va a dar tanta contractura? Y podría ser un abdomen perforativo. Entonces, con diagnóstico de abdomen agudo, yo tengo que hacerle a este paciente una radiografía directa de abdomen. Y si fuera un abdomen perforativo, me tendría que aparecer el neumoperitoneo con el signo de Jobert. Y si fuera una pancreatitis, probablemente pudiera haber un hilio localizado en el abdomen superior, que sería el hilio, ahora no me sale, pero se llama de Morel-Lavallée. Es un hilio localizado por el reflejo por la inflamación pancreática. Raro que aparezca tan de golpe inmediatamente después de comer. Así que me quedo más en que sea perforativo. Con eso Doctora, yo ya voy a tener alguna otra cosa que hacer. Seguramente después lo voy a tener que operar. doctora, entonces en ese caso no es importante el aspecto del vómito. ¿El perdón? En ese caso, Acá dice que tuvo vómitos alimentarios, o sea, vomitó toda la comida, luego fueron biliosos y después evolucionó a dolor y contractura en el abdomen superior. Entonces, es un síndrome pilórico, es un síndrome perforativo. Yo no sé, yo tengo que pensar que los abdómenes agudos del abdomen superior obedecen a 4 o 5 causas y empezar a pedir estudios para confirmar o descartar cada una de ellas. Lo primero que yo haría con este paciente es una radiografía directa de abdomen de pie para ver los niveles hidroaéreos y para ver el llover si es que existiera. Bueno, ¿y te pasó sí. que consumía fármacos? ¿Cómo? ¿Yo consumía fármacos? No sé, es lo que tengo del caso. No te sabría decir. Doctora, Bueno, ¿un absceso subfrénico puede dar la misma clínica? el absceso subfrénico va a dar fiebre. Depende si es frénico del lado derecho o del lado izquierdo, hasta incluso puede ir acompañado de algo de ictericia, digamos. Y puede ir acompañado de síntomas en la base de pulmonar. Y va a tener fiebre claramente, fiebre éctica. Siempre que hay abscesos, el paciente tiene fiebre en picos, alta, con bacteremia, digamos, ¿no? Con chuchos, escalofríos, ¿sí? Que acá no tiene. Bueno, esto lo convierto en PDF y se lo subo a la plataforma para que puedan tener para repasar. ¿Ah? Hoy he hecho lo mismo con el teórico de ayer. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta? Doctora, ¿le puedo hacer una pregunta respecto a las notas de la era de nutrición? Porque yo le había mandado un mail a usted y bueno, y usted mandó una lista con los que estábamos aprobados y en esa lista yo estoy como aprobada, pero todavía en el CIGEU no me cambiaron la nota. Y si en el caso de que yo quiera rendir el final, no me voy a poder inscribir si no me cambian la nota. No sé con quién tengo que hablar para que modifiquen eso. Mira, ¿cómo es tu apellido? Zanoni Cintia Macarena. Yo no sé, una que ya cambié tantas notas que ya no me acuerdo si cambié las de nutrición. Otra es que ya se puso el recuperatorio de nutrición para el día viernes. Y digamos que por ahí, no sé si a vos eso te genera grandes problemas o no, si vos estás como desaprobada, lo más práctico es que te anotes al recuperatorio, cosa de que no pierdas la posibilidad de rendir y que yo revise en las notas qué fue lo que pasó con la tuya, digamos. Ahora no tengo, recién tipo 5 o 6 de la tarde voy a poder hacerme de la computadora para fijarme eso. Así que
Como recomendación, si querés, por las dudas, el recuperatorio está puesto para el viernes a las 12. Anotate, y si logramos que el examen, que digamos, si es un error, yo te lo corrijo con el recuperatorio. Llámame mañana, en todo caso, y ahí lo vemos, ¿está? Bueno, muchísimas gracias. No hay de qué. Nos vemos, chicos. Estoy saliendo, ¿ah?